Estoy contentísima de estar en Palma, estoy contentísima de estar en Baleares, que quizás hay alguien que se olvida de la idea de Baleares, y llevo mucho tiempo siguiendo el desarrollo político de Podemos aquí y me interesa muchísimo, pero sobre todo me interesa muchísimo MAE. Os debo confesar que cuando me salió la posibilidad de venir a hablar con MAE me llevé un alegrón. Me llevé un alegrón porque hace mucho tiempo, yo desde los medios de comunicación, claro, y desde mi papel en los medios, que tengo muy claro que estamos viviendo un momento nuevo en la historia, radicalmente nuevo, y que no hay vuelta atrás. Es decir, que parece que todo está igual que siempre, hay elecciones, hay medios de comunicación, hay partidos políticos, hay colegios, hay hospitales, no hay trabajo, y sin embargo no es cierto. Algo ha cambiado radicalmente en nuestras vidas y algo ha cambiado radicalmente en nuestra sociedad, no solo en la sociedad española, sino en la sociedad europea en general. La destrucción del mundo laboral y de lo que significaba tener trabajo y lo que significaba basar la política en la economía ha desaparecido. Y luego hablaremos de ello, han desaparecido los medios de comunicación, aunque a ustedes les parezca que no. Todo eso, para mí, una de las personas a las que he oído intervenciones más interesantes al respecto es a MAE. Y de las pocas personas en política activa y sobre todo en el Congreso que yo veo que es capaz de entender que o redefinimos la sociedad completa o no importa nada qué pasitos demos aquí o allá porque no van a ninguna parte. El hecho de que, lamento decirlo porque hay muchos señores aquí, pero creo que no es una anécdota el hecho de que MAE sea una mujer, y creo que no es una anécdota que sea de Podemos. Creo que Podemos es el mejor ejemplo de lo que está sucediendo en la política en este momento y en nuestra sociedad. Y está por desarrollar qué va a significar. Y yo querría que esto fuera un diálogo, no solo entre MAE y yo, que fuera un diálogo entre todos para hablar de política, de cómo se interviene en el pequeño y en el gran espacio, cómo se interviene en lo local y en lo general, y de periodismo, si te parece. Totalmente. Sí. No nos presento porque ya nos conocéis, pero si alguien tiene alguna duda, luego pregunta. Pero sí, para empezar, voy a lanzar una pregunta que es una pregunta de mala leche a MAE. Yo acabo de decir que el mundo ha cambiado radicalmente y yo te he oído alguna vez hablar de la modificación completa de la sociedad. Así, con una pregunta tan concreta, puedes empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Para quien no me conozca, soy Madela Concha y ella es Cristina Fallaras, periodista, creo que conocida por los que estáis aquí, yo creo que por todo el mundo. Bueno, la sociedad no solamente ha cambiado radicalmente, sino que está cambiando cada minuto. O sea, mañana habrá cambiado y pasado habrá cambiado. Los cambios y la tecnología van a galopantes, van a un ritmo que no se le puede alcanzar, y nosotros y todas nosotras en muchos sentidos no lo hemos visto venir. No lo hemos visto venir, nos ha adelantado y ahora hay un desconcierto absoluto. El mundo laboral que decía Cristina, tal como se conocía, está muerto, por lo menos lo que es en Europa. Nos pasan datos oficiales allí en el Congreso muy a menudo y alguno de ellos realmente es espeluznante. O sea, se piensa que de aquí a 10 años en Europa el 40-45% de lo que es ahora el empleo habrá desaparecido. Teniendo en cuenta que falta tan poco tiempo, no vemos planes, no vemos proyectos, no vemos ideas que estén apuntando a cómo vamos a hacer esto. ¿O es que el plan es sálvese quien pueda? Que esa es la gran duda, porque probablemente el plan es sálvese quien pueda y de los que estamos aquí, muchos no entramos, muchas no entramos en ese vagón que va a salir a toda velocidad y que va a dejar a tantísima gente en la estación. Yo creo que todo esto empezó atrás, empezó en los años 80, cuando se decidió, allí arriba decidieron que los mercados se autorregulaban, que las cosas se equilibraban ellas solas y se dejó campar, a sus respetos,
totalmente grandes multinacionales que fueron cada vez más poderosas y menos numerosas. Se fueron devorando unas a otras hasta tener un poder que entonces parecía inimaginable. Es decir, que hay empresas como puede ser Google, por decir alguna, o Amazon, que tienen más capacidad económica que el PIB de muchos de nuestros países. Es decir, son más poderosos que nosotros. Es decir, mandan. Quien paga, manda. No solo eso, sino que han conseguido que aquella semiverdad antigua haya pasado a ser una gran mentira. Antes se decía, bueno, los empresarios a fin de cuentas crean empleo y luego eso redistribuye la riqueza. Hoy en día las grandes empresas han conseguido tener cada vez menos trabajadores, cada vez menos. Hay empresas inmensas que tienen en todo el mundo a lo mejor 100.000 trabajadores en todo el mundo, cuando una sola planta de Ford en los años 60 a lo mejor tenía 200 o 250.000. Tienen cada vez menos trabajadores, unos trabajadores de élite muy bien pagados mientras sean necesarios y todo lo demás que está ya en unos términos que yo puedo comparar quizá con la esclavitud, porque son sueldos que no llegan para los mínimos vitales. Compara. Sí, sí, no tengas miedo. Tengo miedo porque en la esclavitud tenías asegurada casa y comida. Claro. Entonces... Y ahora no, efectivamente. Efectivamente. Es uno de los grandes cambios. Es decir, uno de los grandes cambios, yo a veces me refiero al contrato social de Rousseau, que era una cosa básica, es decir, era un pacto donde a cambio de aceptar ciertas normas, y de ahí vienen las leyes, tú recibes algo de la sociedad. Es decir, yo no violo a tu hija, no me como a tu hijo, porque trabajando yo consigo casa y comida para los míos. Respetamos el semáforo en rojo porque a cambio tenemos un puesto de trabajo y eso revierte sobre nosotros. Es decir, hay unos ciertos contratos entre la gente que forma una sociedad que se pactan y de los cuales salen las leyes, porque el principio no son las leyes, el principio es el pacto de un grupo de gente que quiere hacer un mundo mejor en el que vivir. Eso ha desaparecido absolutamente. Y si nos fijamos en la gente que maneja la política, en las personas que manejan las políticas, en los que están de cara, en las cabezas de cartel, los secretarios generales, los presidentes de partido, la gente que sale en la tele, la gente que habla, es aterrador. Tenemos, por un lado, a los figurines, esos personajes, quizá el partido que mejor lo representa es Ciudadanos, huecos, como una cáscara, monos, eso sí, jóvenes también. Todos no. Tú porque eres muy selecta y muy selectiva, pero oye, cada una con lo suyo. Monos, eso sí, y jovencicos, carne de argumentario absolutamente. Es decir, todos ellos, como a mí me van pasando por delante en la tele, todos ellos durante una semana entera repiten lo mismo. Nosotros no estaremos por el pacto, pero tampoco vamos a oponernos hasta que el juzgado diga que bla, bla, bla. Y entonces habla otro, nosotros, y la base de la frase es exacta. Y en el otro lado está la construcción de la mafia. Y esto no da risa. La construcción de la mafia es aterradora. Es decir, en este momento el país lo gobierna una construcción criminal. Una construcción criminal que no sé por qué no nos atrevemos a decirlo, quizás tenemos todavía ese miedo ancestral a meternos con el poder, es tanto así es una construcción criminal que hasta los juzgados, que normalmente son de su cuerda, lo admiten. Y no tengo ningún problema en decirlo cuando me dicen, uy, te van a denunciar, a ver si es verdad. Que vengan y me denuncien. Es decir, tenemos por un lado la política hueca, la política güera, la política profundamente inculta, y por otro lado, la política del latrocinio, de la mafia y de la usura. Ninguna de las dos se plantea en ningún momento cuál es el bien común. ¿Qué Exacto. queremos para todos? Se plantean que quieren para su partido y para ir ellos bien. Esto es tremendo porque, hablando de esto hace un momento con Mae, yo les decía una cosa que me tiene la cabeza muy ocupada. Es decir, yo no sé cómo será la sociedad del futuro, y creo que deberíamos empezar a planteárnoslo, pero creo que debería ser una sociedad culta y austera. Para mí la base de todo aquello que funciona y de todo aquello que puede ser compartido entre todos y funcionar y tener un futuro está basado en lo culto y lo austero. Y nos hablábamos ahora mismo de esto, en sí. cómo la idea de austeridad
Exacto. Oye, poquito a poco ya la han convertido en algo malo. Sí, como la idea de bondad. Como la idea de bondad. O sea, Por ahora ejemplo. han convertido lo que era culto y austero en buenista y austericidio. Y nos han quitado dos términos y dos conceptos que son básicos, ¿cierto o no? Totalmente. Es que una cosa es estar delgado, otra cosa es estar flaco. O sea, es que la austeridad, vamos a ver, es una discusión que tengo, sobre todo con alumnos jóvenes, he tenido muchas veces, que es, pues si yo tengo una empresa y tengo una idea y soy muy listo, ¿por qué no voy a tener todo eso que tengo cuando eso pasa? Bueno, pues por varias razones. La primera y fundamental, porque los recursos no son infinitos. Si los recursos fueran infinitos, como parece que es el universo, y como decía Einstein, y la estupidez humana, pues si fueran infinitos, coge, y si eres tan tonto, digo tonto porque casi siempre son ellos, además, si eres tan tonto como para dedicarte tu vida a acumular y acumular... Esperanza al margen. Allá tú. Pero resulta que no son infinitos, con lo cual no te corresponde. ¿Qué has hecho tú por la humanidad? ¿Qué has hecho por la humanidad que te corresponde llevarte ese trozo de pastel inmenso que dejas sin comer a toda esa gente? ¿De dónde sale ese derecho? ¿De dónde sale esa ley? ¿Quién la apoya? Yo no la quiero apoyar, no me parece ni justo ni razonable. Han conseguido que el concepto de bondad desaparezca del vocabulario. Es muy raro que digas de alguien es muy bondadoso. Creo que no lo oigo desde que murió mi abuelo, vaya, no se oye nunca. Y el buenismo ha pasado a ser como una cosa horrible. No, es que esto es buenismo, esto es happy flowers, esto... No, eso es la esencia de los seres humanos. Los seres humanos hemos sobrevivido a tantísimas cosas porque hemos sabido colaborar. Es cierto que la cultura patriarcal ha solucionado sus conflictos por medio de la guerra. Todos sabemos de la gran eficacia de la guerra, todos sabemos del gran dolor de la guerra. Pero también es cierto que hemos sobrevivido porque sabemos colaborar, porque sabemos prescindir de diferencias y luchar por objetivos comunes. Esto es especialmente importante en situaciones de peligro o en situaciones de emergencia. Estamos en una situación de peligro, estamos en una situación de emergencia. Hablábamos de las multinacionales, podemos hablar del problema del clima. Los datos que nos llegan sobre el clima son, de nuevo, espeluznantes. Se habla que en la península ibérica, en pocos años, se discute si son 15, si son 20, no se podrá cultivar, y estos son datos oficiales, ni la vid, ni el olivo, ni los cítricos, ni el arroz, y que muchas de las playas habrán desaparecido. Teniendo estos datos, ¿cómo es que no estamos ya pensando en qué vamos a hacer? O de nuevo es que no importa y que sálvese quien pueda y yo tengo esta información y ya me iré salvando y los demás que se apañen. Yo creo que es la elección fundamental que hay que hacer. Vamos a una y nos salvamos todos juntos, todas juntas, o es la ley de la selva. Y entonces, en ese caso, para el cumpleaños al niño, lo mejor que le puedes regalar es una pistola, sin lugar a dudas. Entonces, la situación es de emergencia, la situación va a ser aún más de emergencia y tenemos capacidad entre todas y entre todos para pensar salidas a esto. Para algunas cosas llegamos tarde, hay que saberlo eso también, pero para otras no. En el caso de Baleares, como decía antes Cristina, en Baleares tenemos este archipiélago al que nadie pertenece, cada uno pertenece a su isla, lo digo muchas veces porque es exactamente así. En Canarias cualquier canario dice yo soy canario, yo nunca he oído a nadie decir yo soy balear, pero es cierto que compartimos el mismo mar. La porquería que se eche en una playa nos va a llegar a todos, si se contamina el aire nos va a llegar a todos. Los pájaros distribuyen las semillas y ellos no conocen fronteras, van de una isla a otra. Si tenemos que tener una soberanía alimentaria, a lo mejor en Ibiza esto no lo puedo cultivar, pero en Mallorca sí lo tengo al lado. Yo creo que tenemos que empezar a pensar más en común y en volver a la tierra. La comida no crece en los supermercados, contra lo que muchos niños ya piensan. Muchos niños piensan que la comida sale del supermercado. La comida sale de la tierra. La tierra no se puede abandonar. Estamos en manos de los demás. Estamos en una isla. Nos tiene que venir de fuera.
con el impacto ecológico, no digamos ya el tema del agua. Yo recuerdo, los había hablado con una amiga, cuando en España se decidió embotellar el agua sistemáticamente y que pasara a ser el refresco de moda. Me acuerdo perfectamente, hablé con unos amigos que estaban encargados de una campaña publicitaria y decíamos, pero ¿quién te va a pagar por el agua? Pero tú estás tonto. Porque antes, y por ejemplo en Grecia sigue siendo así, en Nueva York sigue siendo así, llegas a un establecimiento y lo primero que te ponen es un vaso de agua, gratuitamente. Lo primero que te ponen. El agua era como inconcebible que se fuera a poder comprar y menos aún que fuera a privatizarse. Es decir, que tu vida, porque sin agua no vives, dependa de la intención de una compañía. Estamos locos. Y entonces esto se ha establecido como normalidad. Como se acabará estableciendo como normalidad que tengamos que pagar por las medicinas, por los médicos, por la educación de una cierta calidad y como ha pasado la normalidad que una vivienda puede costar 100 o 1.000 o 10.000, depende del mercado, pero resulta que es un bien de primera necesidad. Entonces, todo esto hay que repensarlo. Y yo veo que Podemos, con sus luces, con sus sombras, Podemos una cosa muy nueva, hace 3 años que está. Cuando empezó no era ni siquiera un partido político, ha habido que montar un partido político, ha habido que atender un montón de elecciones internas, municipales, autonómicas, 2 elecciones generales. Yo digo que he vuelto a creer en Dios porque esto es un milagro. Madre mía. Te lo digo, existe, es de Podemos. No hace falta. Bueno, pues mira, cada uno tiene sus supersticiones. Pero esto es un milagro, no me digas tú que no. Bueno, lo que quiero decir es que Podemos es una cosa muy nueva y en vez de estar todos con el dedo a ver lo que Podemos no hace bien, no hace mal, no caigas en esa trampa. Podemos es la brechecita que puede abrir el camino y todo el mundo tiene que estar ahí aportando y moviendo. Y si vamos a una, tenemos muchísima fuerza. Fijaros todo lo que ha cambiado en estos 3 años. ¿Quién hablaba, para empezar, quién hablaba de política? Nadie. ¿Quién hablaba de renta mínima? Nadie. ¿Quién hablaba de la vivienda como un derecho? Nadie. Todos los partidos han tenido que mover sus programas, sus propuestas. Solo por eso, de verdad, creo que ha merecido la pena. Pero es que ahora viene lo bueno, viene a hacer un proyecto para Baleares. Y ahí todas las ideas serán pocas. Además, de verdad, porque hay una cosa, hay algo que ha dejado claro Podemos y a mí me interesa profundamente, que es la posibilidad de iniciar un pequeño cambio en lo local. Es decir, yo he vivido 30 años en Barcelona y hay medidas en este momento en Barcelona que desde luego no reconozco. Después de 30 años, el desembarco de Ada Colau, los comunes, Podemos, etcétera, todo ese grupo, desembarcar el Ayuntamiento de Barcelona, los pequeños, parece que pequeños cambios que han hecho son extraordinarios. Y son extraordinarios porque han recuperado la capacidad de la gente de decir, hasta aquí hemos llegado, ahora me toca a mí organizar lo que somos. Tú no tienes por qué ser mejor que yo diciendo que es mejor para mi ciudad. Nosotros podemos pensar en común y definir algo nuevo para nuestra ciudad. Y en ese sentido, creo que se han eliminado unos miedos tremendos. Los ciudadanos tenemos armas. Tenemos armas y la gente nos había quitado las armas, el poder nos había quitado las armas y los partidos políticos existentes nos habían quitado las armas. Nuestras armas se llaman huelga, manifestación, boicot y desobediencia civil. No se acata, no se obedece aquello que resulta injusto. No se calla uno ante los atropellos laborales. No pasaremos por una calle que está dedicada a un negrero. No obedeceremos a quien está explotando a unos chicos que son transportistas. No dejaremos que construyan y roben nuestro litoral a base de construir unos hoteles en los que no participamos. De repente decir esas cosas que parecía una idiotez. Todos las podíamos hablar en casa, pero no eran públicas, no se compartían. Eso ha cambiado con Podemos y tengo que admitirlo, es así. Es decir, a veces me dicen, bueno, es que tú no eres de Podemos. Yo no soy de nada. Yo soy vieja y además soy periodista y prefiero mantenerme de espectadora, pero sí admitiendo y sin ningún tipo de mezquindad todo
lo que Podemos ha aportado de nuevo a esta sociedad en un tiempo récord. Es que no ha pasado, es que es así. A veces decíamos, no, es que los socialistas por fin, después de 20 años, pues machos, sí, te han costado 20 años, tenemos un problema. Bien, y hay una tontería, es una anécdota personal. Cuando has dicho lo del agua, es tremendo cómo hemos dejado que nos roben lo que era nuestro. Totalmente. Más allá de las privatizaciones que han pasado en España, a mí me han cortado el agua, a mí me han cortado la luz y el agua. A mí también. Claro, y cuando te cortan la luz y el agua un día, sabes que es mucho peor que te corten el agua. Básicamente porque para la luz hay velas, pero para que los niños hagan caca por la noche no hay cadena. Y si no tiras de la cadena tienes un problema porque tienes que bajarlos a un bar. Y de repente todo es un infierno por el simple hecho de que una compañía que está apoyada y participada por políticos que han colaborado en que sea privatizada, te deja sin agua en casa. Y tus hijos no pueden hacer pis por la noche y tú menos. Y ahí hay un problema bestial. Solo si llegáramos a plantearnos en serio esto, Mae, solo plantearlo me parece un paso gigantesco, porque yo en mi ejercicio como madre, yo esto no lo he conocido y nunca he visto a alguien que lo haga. Pues sí, y ahora apunté porque periodista, que me interesa mucho, y estoy segura que al público también, me interesa mucho que nos hables un poco sobre el papel de los medios en todo esto que está pasando, en el futuro del periodismo, si el periodismo de papel ha desaparecido y, de paso, si puedes enfocarlo también de toda esta gente joven que ha estudiado tanto, que se ha preparado tanto, que han hecho carrera de periodismo, por ejemplo, con idiomas, no sé qué, que se les ha vendido una moto y que ahora están intentando buscar un trabajo durante las rebajas en la tienda de complementos de la franquicia de la esquina. Claro. El papel del periodismo es... Sin el periodismo no habría existido... sin este periodismo que se ha hecho en los últimos años no habría existido ni la corrupción, ni el robo, ni estarían los muertos todavía en las cunetas, ni estaría Franco en el Valle de los Caídos, etc. El papel del periodismo es fijarse en la acción política y en la administración pública, contársela a los ciudadanos y denunciar aquello que no pertenece al bien común. Bien, el periodismo durante estos 40 años ha hecho exactamente lo contrario. De la misma manera que se construye una transición para tapar a los criminales, es decir, una transición que permite que gente que ha colaborado con torturas, asesinatos y una dictadura siga manteniendo el poder financiero, las grandes empresas, y se quede todo lo robado durante los 40 años anteriores, como quien no quiere la cosa, igual que permitió eso la transición, eso no podría permitirse sin un medio de comunicación o unos medios de comunicación, cuyo mayor ejemplo es el Grupo Prisa, que construyen la idea de que son de izquierdas y de que ellos hacen el relato de la izquierda y que son progres. Y jamás volvieron a hablar ni de los criminales que seguían, mira Martín Villa, ni de los criminales que seguían siendo condecorados, ni de los policías que habían torturado y estaban en su casa, Billy Niño, ni, bueno, oye, perdóname, ni de cómo estaban quitándolo todos los bancos, ni de los atropellos bestiales que el Partido Socialista llevó a partir de 1985. Es decir, todo aquello se cayó y se cayó y se cayó y se cayó porque no merecía la pena. ¿Ustedes creen de verdad? ¿Ustedes creen de verdad que en 40 años no ha habido ni un medio de comunicación en 38, porque hace 2 años que empezó a hablarse, en 38 años no ha habido ni un medio de comunicación que ponga sobre la mesa que en España lo que hubo verdaderamente fue una ley de punto final, con el franquismo? Ustedes, yo hay veces, y lo he contado varias veces, cuando pienso por qué 8 millones de personas siguen votando al PP, después de que sepamos que ha robado, después de que sepamos todo lo que sabemos, que es una barbaridad comparable solamente a la Tangentopoli italiana, es una bestialidad. 8 millones de ciudadanos le siguen votando, es decir, la mayoría, es el grupo más votado. Y yo siempre pienso que es así porque en España el crimen no tiene castigo. El crimen no tiene castigo, uno, porque en la transición se pactó con el crimen y cuando montas una democracia basándote en un pacto con el criminal,
esa democracia cree en la impunidad y cree en el crimen. Y cree en el crimen y está podrida, a no ser que se lo solucione de alguna manera. Y dos, voy al tema que me proponías, porque los medios de comunicación han apoyado y sobre todo han dado argumentos para que eso sea así. Quiere esto decir, un político actúa, muy pocas veces da argumentos, ofrece medidas y actuaciones. Necesita que detrás los medios de comunicación creen un argumentario, un relato que es el que la población compra. Es decir, en los años 90 había X columnistas en El País, X opinadores en la SER, y hablo del País y la SER porque pasaron por ser los periódicos y la radio de izquierdas, que creaban un relato que nosotros comprábamos. Éramos progres, España era la leche, el diseño mandaba, estábamos a la cabeza de Europa, incluso del mundo, y nos daban los Juegos Olímpicos. Los muertos seguían estando en las cunetas. Franco seguía estando en el Valle de los Caídos. Los pobres eran pobres de solemnidad. Yo recuerdo haber trabajado en Nou Barris con gente que a los 12 años y 13 años empezaba ya a no tener dientes mientras se celebraban los Juegos Olímpicos. Pero como nadie hablaba de eso, eso no existía. Y sin embargo, aquello que ahora nos parece horroroso, como la memoria histórica, etcétera, entonces existía. Pero nosotros no lo hablábamos. ¿Por qué no lo hablábamos si lo sabíamos? Yo a veces me fustigo un poco y digo, me cago en la leche, yo lo sabía ya entonces, y usted, todos sabíamos dónde estaba enterrado Franco y que se le ponían flores cada día. ¿Por qué no? Porque los medios de comunicación elaboran un relato que nos interesa comprar. Y una vez comprado nos aferramos a él. Ese es el papel de los medios de comunicación, para mí terrible. Otra cosa es que existieran ciertas organizaciones pequeñas, asociadas, que como los medios de comunicación no les iban a dar voz ni cabida, pasaban desapercibidas y dejaban de existir. Para mí ese es el peor papel de los medios de comunicación. Ya, es que cuando hablas de la época de los Juegos Olímpicos, de las Olimpiadas, luego, al año siguiente, a los 2 años, hubo una mini crisis, que hay gente que a lo mejor no la recuerda, que fue muy virulenta, fue corta, duró un par de años, que arruinó a muchísimos pequeños comerciantes, pequeñas tiendas, tuvo que cerrar muchísima gente, y que los bancos se cobraron, recuerdo porque yo fui una de ellas, recuerdo que pagamos esas deudas en rojo al 32,5% de interés. Eso en los años 40 estaba declarado usura y tenía pena de cárcel. Y en la época de la gran democracia, de la gran reconciliación, eso era estupendo y tú eras un cretino que te habías arruinado porque no tenías ni idea de business y ellos te iban a enseñar cómo se hacían las cosas. Y de eso, efectivamente, no se hablaba. España era la caña y esto era la bomba y la claro, gente guapa y toda aquella cosa. Y claro, es que desde el principio se montó, como dije el otro día en el hemiciclo, un estercolero. Se montó un estercolero y entonces se nos llenó pues de gaviotas, de ratas y de gusanos, porque si tienes un estercolero, ¿qué quieres tener? Y en ese estercolero hemos vivido tanto tiempo que hay unas redes. Hay el libro de justo el IBEX 35, que os lo recomiendo, que está lleno de datos, porque es una auténtica trama en el sentido literal de la palabra trama. Hilos entretejidos con una fuerza bestial que aquello para romperlo es muy complicado y muy peligroso. Y muy peligroso, porque con la democracia, qué bien la democracia, es igual de peligroso luchar contra según qué cosas. Este año pasado, creo que hace poco nos pasaron una lista de 200 activistas medioambientales asesinadas en Sudamérica, claro, contra madereras, contra empresas dirigidas por demócratas blancos que van a cenar elegantemente con jefes de Estado. O sea, toda esta gente se lo llevan crudo. Son un porcentaje mínimo de la población. Tenemos que poder con ellos, o sea. Sí, pero están todos. Están todos. Es decir, cuando lees ese libro, pero incluso si sigues la actualidad política, ves que están todos, y no solo están todos, sino que acabarán estando todos. Porque eso que llaman puertas giratorias, y que en cuanto nombras algo, parece que le quitas importancia o se queda como anecdótico, eso que llaman puertas giratorias es bestial, porque ya hoy estamos viendo cómo se preparan para volver a entrar. Claro. Claro, entonces hay un punto básico que es decir,
Se ha creado la idea en el Congreso de los Diputados, y voy a tu papel como diputada, se ha creado la idea en el Congreso de los Diputados que cuantas más propuestas presentes en general, es mejor. Las propuestas generan un ruido tremendo. Un ruido, tucurru, tucurru. Pues ahora tenemos que hacer esto, pues tenemos que hacer lo otro, pues voy a proponer una propuesta para tal, una propuesta para... Mucho ruido, todo el mundo. No sé, el otro día Ciudadanos había presentado 1000 y pico propuestas, y pienso yo, pues si no les caben, es imposible. Bien, ¿por qué? Porque a lo que no se va es a cambiar el funcionamiento de fondo de la Cámara. Yo quiero saber cómo vais a tratar eso, porque para mí es básico. Me interesa un montón esto que acabas de decir. Yo os voy a decir cómo lo veo, ¿eh? Es una visión mía, pero yo estoy allí dentro. A mí el Congreso de los Diputados me parece un simulacro. Un simulacro de democracia. A los que están de pie, aquí hay una silla, ahí hay otra, por aquí en medio, ahí hay otra silla, por si os queréis también, sentar. Sí, no estéis de pie. Aquí hay sillas vais a estar también. más cómodos, seguro. Pues que a mí el funcionamiento del Congreso de los Diputados me parece que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando y es un auténtico simulacro. No quiero decir que no valga para nada de nada, pero desde luego para poquísimo para lo que tendría que valer. Y te tienen metido en aquel laberinto de tráeme este papel que ahora lo presento, que hago una pregunta y yo te la contesto, entonces luego es una iniciativa pero yo te la rechazo, vale, pero ahora la aprobamos todos, sí, pero como no tengo presupuesto te la tacho y a otra cosa mariposa y empezamos otra vez, así como os lo cuento, yo estoy pasmada, así como os lo cuento. Y entonces, mientras tanto, da la sensación de que hay una democracia, hay una gente que se está ocupando de las cosas y las cosas se están decidiendo en otros sitios. En otros sitios. Yo comparo un poco, y creo que lo he dicho ya alguna vez, con todo el protocolo de seguridad que hay en los aviones, que sale aquella chica y te dice, no os preocupéis que cuando caigamos en picado, sale una mascarilla, te la pones tranquilamente, respiras con normalidad y luego se la pones al niño y ya se ilumina aquel pasillo y salta, supongo que al vacío. No sé, pero ¿por qué se hace? Porque la gente se tranquiliza, dicen, bueno, aquí hay un control, cuidado, que me aseguran que debajo de este asiento hay una cosa que soplo y se hincha y flota. Y todo el mundo tan tranquilo, ahí a 9000 de altura. Bueno, pues esto es un poco igual. Pla, pli, pla, pla, pero al final en Podemos planteamos subir el salario mínimo a 800 euros, que ya me parece poquísimo. Se aprobó, se metieron en un cuartito aquella gente y lo dejaron en 700. O sea, el carrito de la compra entero, que yo le decía a Cañamero, por favor, haz algo. Interven. Coge el carrito, Cañamero, por favor. Pero piensa lo que es 100 euros para una familia que tiene un sueldo de 800 euros. Cabrón, lo tengo que decir así. O sea, vete tú a vivir con 800 euros, que encima son 700, porque me acabas de robar de nuevo 100, de un dinero que hablan de él como si fuera de ellos, y así se comportan como si fuera de ellos. Todavía es como gracias, que me ha subido un poquito, un 0,25 la pensión. Gracias, caballero. ¿Gracias de qué? Pero si es el dinero de todos. Y todavía convencen a la gente de que, bueno, usted a lo mejor no paga impuestos. No paga impuestos. Pagas impuestos con esto, que es de vergüenza. Pagas impuestos con lo que te fumas, con lo que comes, con el autobús. O sea, pagas impuestos sin parar. Y ese dinero es nuestro. Y ellos hablan y se comportan como si fuera de ellos. Y entonces estoy segura que cuando se lo llevan a casa ya directamente en el saquito, piensan que a fin de cuentas suyo es y bien que se lo han ganado. Estoy segura que lo piensan así. Es una cosa... Lo que está pasando en España es una cosa impresionante. Pero como decía antes Cristina, como eso fue todo el tiempo de alguna forma así y todo el mundo tapaba a alguien y partían pasteles y a ver si me cae alguna amiga y ahora te doy esto y no sé qué, no reaccionamos como tocaría, que sería ir allá a decir basta. Porque ninguno de ellos viene de asociarse, porque ellos no conocieron el asociacionismo. Ya. Porque ellos no se juntaron en grupos, porque ellos las pequeñas asociaciones que existían en los barrios en los años 70 y 80 las destruyeron una a una. Se desmontaron todas. Sí. Porque eso solo puedes conocerlo si te has juntado con otros a luchar por lo que es tuyo.
El gran problema de los partidos políticos actuales es que ninguno de ellos viene, ni la gente que participa, de la lucha común por lo común, de nos hemos juntado y somos conscientes de que esto es nuestro y vamos a compartirlo y sobre todo vamos a ver cómo con ello mejoramos donde vivimos. Para mí eso es básico en Podemos. Básico, la idea de recuperar el diálogo y la participación de los ciudadanos en lo que se quiere conseguir. Porque la gestión de lo público, efectivamente el dinero, lo público es de todos, vaya, pero hay una manera de gestionarlo que vosotros acordáis de lo de la redistribución de la riqueza, donde dar un poco más a los pobres de lo que tienen los ricos para que todo sea igual. Bien, ellos han hecho exactamente lo contrario, han redistribuido la riqueza, se la han quitado a la mayoría de la población y se la han quedado ellos y las grandes empresas a las que pertenecen. Ese cambio, que es revolucionario, y me perdonarán ustedes, porque ha hecho una revolución, es decir, ha dado la vuelta a lo que era. De repente, las personas que éramos de izquierdas, que estábamos por lo público, nos convertimos en conservadoras, y ellos eran grandes revolucionarios porque inventaban la gran empresa privada, inventaban la privatización, inventaban todo. Bien, nos dejamos colar eso porque no estábamos organizados. Para mí es importantísimo saber hasta qué punto es fuerte la organización social de Podemos y la pequeña organización, cómo los ciudadanos están organizados para plantar cara a eso, porque es la única manera, desde mi punto de vista. Mira, como decía antes, Podemos es muy nuevo, muy joven, y tiene aciertos, desaciertos y necesita mucha ayuda y mucho apoyo para tener una implantación la necesaria para que haya cambios reales. En el caso de Baleares, yo veo que tenemos, y hablando con otros compañeros diputados de otros territorios, que aquí tenemos muchísima gente, hay mucha gente alrededor de Podemos. Pero hemos ido muy deprisa, muy corriendo, y hay gente que se ha sentido dejada atrás. Se ha sentido, yo aquí no tengo mi sitio, doy ideas, nadie me las escucha, he mandado una propuesta, no sé qué ha pasado con ella, han tomado una resolución, yo me he enterado por la prensa, y encima ahora me dicen que no es lo que decía la prensa, pero entonces ¿de quién me fío? Creo que ahora, en las primarias que tendremos en otoño, tenemos una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque hemos recorrido lo suficiente para poder analizar lo que no ha funcionado. Entonces, lo que no ha funcionado, futi. Futi, perdón, es una cosa que en mi casa se dice a los gatos para que salgan de la cocina. Futi. Entonces, lo que no ha funcionado, todo futi. Todas esas ideas que quedaron por los cajones, venga, que es el momento, que ahora hay tiempo, porque ahora tenemos un espacio que no va a haber, se supone, espero, elecciones generales ni municipales hasta dentro de 2 años. Es ahora que hay que hacerlo, porque en todos los municipios tenemos que estar, en todos los sitios pequeños, empezar desde abajo hacia arriba. No sobra nadie, a mí solo me sobra la mala gente. ¿Qué es la mala gente? La que viene a llevárselo crudo, en menor cantidad, a lo mejor que aquellos que llevan tantos años haciéndolo, pero que es un aspirante. Quitando esta gente, no hay nadie que no quepa. Cualquiera que piense que el bien común es el bien de todos, cabe en este proyecto. Y es que se necesita tantísima gente. Mirar el mapa de Baleares, mirar municipios. Solo que tuviéramos 5 o 6 personas en cada uno, imagínate la cantidad de gente que se necesita. Los círculos que en su día fueron tan importantes que luego han quedado ahí con un papel un poco extraño. Eso tiene que transformarse en el apoyo de la vida municipal, en el contacto con todo lo que existe. Decía Cristina que no tenemos costumbre de organizarnos, pero es cierto que en Baleares hay una tradición asociativa enorme y, por ejemplo, hay una tradición asociativa de cosas relacionadas con el arte, con la cultura, con la belleza y con la tierra, que para mí son, todas estas cosas son las que hacen que merezca la pena levantarse por la mañana, la verdad. Esas son las cosas que te hacen sentir, creo que todo el mundo sabe lo que es la felicidad, ¿no? Ese sentimiento de plenitud, de paz, de pertenecer al universo. Pues ese tipo de asociaciones hay montones. Y ayer hablaba con unas amigas y me decían, es que hay que formar asociaciones feministas, no sé qué. Digo, bueno, o no, o a lo mejor hay que ir a donde hay, no formes otra cosa, vete a donde hay y ahí haz un trabajo por las mujeres. Por ejemplo, hace poco tuve una reunión con la Asociación de Mujeres Payesas de Menorca
Y de verdad que es como volver a casa, es como hablar de la sal de la tierra, ¿sabes? Entonces, a lo mejor no son una asociación feminista como se entendería en un barrio de Madrid, pero es que aquí no estamos en un barrio de Madrid y aquí todavía tenemos muchas raíces. Y como yo digo, si no tienes raíces, pues vales pa' cactus, ¿vale? Fijaos qué cosa bestia lo que nos han robado. Lo que nos han robado, además de todo el dinero, nos han robado el lenguaje. Y nos han robado, además del lenguaje, la capacidad de expresar ideas, porque nos han hecho avergonzarnos. Oía a Mae a decir la belleza, la cultura y la tierra. ¿Quién no aspira a la belleza, a la cultura y a la tierra? Cualquier ser sensato, culto y austero, que es de lo que hablaba yo al principio, aspira, por supuesto, a la belleza, que tú la debes ver muy cerca, pero yo siempre la veo como que hay que llegar allá lejos, a la belleza, a la cultura y a la tierra. Eso nos lo han robado. Es imprescindible recuperar no una expresión política basada en la economía, en el beneficio y en los réditos, sino en el bien común. Y el bien común, sin duda, pasa por reivindicar exactamente esto. Pasa por reivindicar la literatura. Fijaos, hay una cosa, el otro día hablábamos en Madrid de por qué en Madrid han desaparecido tantas bibliotecas y ha desaparecido sobre todo la red de bibliotecas de los colegios, que es un drama, porque la comunidad ha quitado muchos fondos, se han tenido que perder los maestros que dedicaban tiempo a llevar la biblioteca y la biblioteca ha tenido que cerrar en los institutos y en los colegios. Hicimos los cálculos y todo el dinero que la Comunidad de Madrid y que en Madrid se destinaba a las campañas de promoción de la lectura y de la literatura, exactamente el mismo monto se dedica ahora a campañas para la recogida de cacas de tu perro. Y las campañas para la promoción de la lectura han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido? Porque se considera que eso no da beneficios, no da réditos, de la misma manera que empiezan a desaparecer las bibliotecas. La reivindicación, como hace Mae, de la belleza, la cultura y la tierra, y yo añado una sensación austera de la vida, porque no necesitas el consumo para eso. No. Eso, reivindicar eso y recuperarlo, para mí es algo que tiene pendiente toda la sociedad española y que no se había propuesto o yo no había oído proponer hasta ahora. Es que, claro, como se han llevado, han arrasado, pues ahora resulta que estamos como grandes medidas pidiendo lo básico, pidiendo comida que alimente, pidiendo una casa para vivir, pidiendo luz, pidiendo calefacción, porque se lo han llevado todo. Entonces estás pidiendo cosas que parece increíble que haya ni que estar en esa pelea. Y entonces todo lo otro como que no existe. No, lo otro es lo que nos va a dar fuerza, lo que nos va a dar cohesión, lo que nos va a dar buen rollo y, por Dios, que no perdamos el sentido del humor. Que el otro día venía una acuerdo cómo se llama, una asociación que quieren que se pongan revisiones de oculista en los colegios, porque, de nuevo, cifras espantosas, nos llega de Escandinavia, que en los últimos 10 años han pasado de tener en la población de entre 20 y 35 años un 10% de miopes a tener un 50% de miopes, y que saben que esto va a ser así porque resulta que ahora se dan cuenta que las pantallas ¡chum!, te mandan la luz a los ojos. Y decía aquella señora, porque estábamos ahí todos los diputados y ella aquí en la mesa, decía, porque ustedes, señorías, ¿cuál es el sentido que más les dolería perder? Y yo dije, sin duda, el sentido del humor. O sea, sin duda. Que aquella se quedó un poco, ay, no era esa la respuesta. Que nos riamos, por Dios, que nos riamos. Ahora, si os parece, nosotras seguimos hablando, pero creo que por ahí había preguntas, creo, que hacer, ¿no? No sé si han ¿Alguien las ha recogido? O algunas. Yo quería decir una cosa, sí. Porque es que, Cristina, tú que eres de la época de los periodistas y de Barcelona, cuando fue... No, pero soy de la época de los periodistas. Ahora ya periodistas... Quedan pocos. Entonces, a ver, justamente
justamente he vivido en el momento de la transición y cómo el periodismo, justamente en Barcelona, que se negociaba con TVT, se mandaba a callar a todo el mundo. Periodistas que sabían lo del 3% se los han echado. Claro. Y hubo épocas, entonces cuando la sociedad tenía que mostrarse, pues se tapaba comprando el periodismo, que fue cuando empezaron por los gabinetles de prensa. Sí. Justo ahí. Y ahora que intentas otra vez dar un arranque a la democracia, ¿qué hacemos? Ponemos a esos jóvenes y adolescentes idiotas con las redes y con los teléfonos, y una vez más cada generación es más o menos como engañada, ¿no? Pero fíjate, sí, pero fíjate que hay una cosa que ha dicho Mae que es básica para entender eso. Primero, que lo de los periodistas fue terrible en ese momento porque fue muy escandaloso, pero llevábamos así desde que nació la democracia esta última, así. Y luego lo del 3%, quiero recordarte que Pascual Maragall al 3% lo dijo en público, no solo lo sabíamos los periodistas, lo sabían todos los partidos políticos, todos los sindicatos, todos los ujieres del Parlamento y todos los ciudadanos que lo oyeron. Y tuvieron que pasar 12 años para que alguien dijera algo. Quiero decir que los periodistas también, por supuesto, aquello fue brutal, porque además nos echaron a todos de todas partes. Pero no eran solo los periodistas, era un caldo de cultivo, ¿sabes? Era un caldo de cultivo. Y en cuanto a lo que tú dices de idiotizar a los niños, hay una cosa que ha dicho Mae que es básica. Cuando te quitan el agua, la luz y la posibilidad de comer, cuando te pasas el día entero pensando en las monedas, yo paso el día pensando en monedas y pensando cuando me llega el siguiente desahucio, lo juro. Sí, es decir, sí. paso el día diciendo, ostras, si llegaremos con centimicos a final de mes, hay que quitar esto, hay que quitar lo otro. Y mientras piensas en eso constantemente y vives aterrado, no piensas en nada más. Exacto. Que tu hijo mire una pantalla es el menor problema que tienes. Porque si tuvieras tiempo, irías a teatros, irías a museos, plantaríais flores, caminaríais por la playa, que tenga playa, y si no por el parque, cantarías, pondrías música en casa. ¿Qué pasa? Te acochinan. Es decir, te tienen así apretado y es muy difícil. Cuando eres muy pobre, y me parece que aquí no creo que haya muchos ricos, y yo soy la primera, cuando eres muy pobre, yo me he dado cuenta de que toda aspiración que te eleve un poco es implanteable. No solo es implanteable, sino que si la planteas tienes un poco de cargo de conciencia, porque hay algo que no funciona, y nos han metido en eso, y eso es bestial, y por eso es tan importante lo que decía Mae. Oye, ¿teníais preguntas por ahí? Por favor. ¿Había gente que...? Sí. Vale. Yo quería que hicierais un ejercicio. Pongas deberes. Quería que cerraras los ojos y pensaras en qué islas quieres, deseas, dentro de 20 años. ¿Cuál es tu proyección? Mira, yo las islas las veo. Lo primero, recuperar el territorio. Y cuando digo recuperar el territorio, hoy venía en avión de Menorca y estaba mirando Mallorca desde arriba, ¿no? Y entonces ves zonas de bosquecito, pero luego muchas zonas despobladas, luego no sé si os habéis dado cuenta que hay poquísimos pájaros. No sé si os habéis dado cuenta que hay poquísimos bichos. Le das así a un arbusto y no sale nada de ahí. Yo tengo un listado de bichos de cuando yo era niña y les explico a mis hijas cómo eran, porque ellas ya no los han visto nunca. Entonces, eso es que se está muriendo la tierra. Se está muriendo, literalmente. Entonces, lo primero, recuperar la tierra. Que tuviéramos soberanía alimentaria, que todo a poder ser o una gran parte de la comida se produjera dentro de Baleares. Y meto ahí, bueno, en islas es increíble que vas al súper, a estos chiquitinos, a los grandes ya ni te digo, y tienen aquel ataúd de congelador que tienen con cosa dentro y te pones a mirar las etiquetas y no hay nada que sea ni de Baleares, desde luego, ni de toda la península. Es alucinante. Bueno, pues que tenemos pescado, tenemos vacas, tenemos leche, tenemos queso, tenemos huerta, tenemos olivos. Todo eso es recuperarlo. Creo que estaría muy bien que muchos... Hay en islas, por ejemplo en Menorca, que muchos jóvenes no han dejado la tierra, no han dejado la payesía, pero en otras ha sido mucho más. Eso es lo primero. Luego, me parece que tendríamos que tener infinitamente, esto es una idea mía, que no digan que luego que Podemos dijo, es mía,
Infinitamente, pero muchísimos menos coches. Muchísimos menos, muchísimos menos. O sea, otra de las cosas, como la transición y como tantas cosas, que te la cuelan despacito y cuando te das cuenta está ahí y te parece normal. No es normal. No es normal que una cosa que produce el 35% de la contaminación, una cosa que supone una factura energética brutal, una cosa que ocupa todo el territorio disponible en una ciudad, todo el terreno para estar juntos, para que las señoras pongan su sillita, para que los niños jueguen a la pelota, todo cogido por aquello. El calor que da, que no se puede creer, el ruido tremebundo, lo que supone para una familia alimentar el monstruo, los muertos que hay cada semana, que a nadie le importan un pito, que si fueran por terrorismo estábamos en guerra civil, pero como son los coches, mira tú, pues se han muerto pobres de aquel, se quedó paralítico, mira, pobrecito, tan joven que era. Y, sin embargo, es la mayor aspiración en la cabeza de cualquier persona. Están deseando tener la edad para tener aquel monstruo. Entonces, yo, los coches creo que hay que... Soy partidaria de la educación y de la explicación, pero hay tantos motivos para que hubiera menos coches. Transporte público, por favor, eficiente, bonito, con conductores de calidad, ecológico, por supuesto. Que los pueblos pequeños no tengan que hacer aquellas cosas rarísimas para ir de un lado a otro. Bueno, lo que tengo que hacer yo para ir de Madrid a mi casa de Ciudadela, lo expliqué un día en el Congreso y no lo podían creer, no lo podían creer, no lo podían creer. Porque llegas a las 8:30 de la tarde, un domingo o un sábado, a Ciudadela y ya no hay ningún autobús que vaya de Mahón a Ciudadela. Entonces, ¿qué haces? ¿Coges una habitación en un hotel? ¿O qué haces? ¿Qué haces? Te dicen, la respuesta es esta, antes había menos autobuses aún. Digo, fenomenal, fenomenal, me lo pones fenomenal. O sea, esto es un sinsentido. Entonces veo islas recuperando el verdor, recuperando especies, recuperando árboles que teníamos aquí, cultivos, que no se considere que la payesía es una cosa, no, que tenga el reconocimiento que merece, que son los que nos dan de comer, que tengamos las aguas mucho más limpias, que no se permita que porque una gente tiene yates y tiene pelas, no sé qué, ellos se lo llevan todo, con una educación de máxima calidad, que se diera puerta abierta a toda la gente que tenga asociaciones culturales, de juventud, de este tipo, que en cada barrio, y me da igual si hablamos de Corea o si hablamos de Plaza España, en cualquier barrio hubiera parque, hubiera centro cultural, hubiera sitios de reunión, que se diera una prioridad absoluta al comercio local, al pequeño comercio, al comercio especializado frente a las franquicias, que se educara a la gente para que no vayan a comprar a esos sitios espantosos que han sustituido un poco a la misa del domingo, pues ahora al centro comercial. Y allá vamos todos a comprar aquellas cosas espantosas que no duran nada, que las tiras luego, que provocan un caos de desperdicios, que no sabemos qué hacer con ello, que se limpiaran los acuíferos, que se recuperaran los pozos, que se construyera con los materiales nuestros, que se recuperaran los molinos. O sea, tenemos tantas posibilidades en Baleares, tantas, o sea, estamos en un sitio de privilegio, aún, a pesar de todo, a pesar del descalabro, sobre todo en Ibiza, que han arrasado de esa manera, y en algunas zonas de Mallorca también, pero estamos a tiempo. Entonces, yo veo unas islas en las que dijeras qué gustazo vivir aquí, y sobre todo en las que hubiera igualdad. Yo cuando me quedé a vivir en Menorca hace 40 años, es porque era un sitio muy igualitario, me sorprendió. Había muy poca diferencia de clases, muy poca realmente, y había muy pocos establecimientos, íbamos todos a los mismos y hacías vida con todos. Llegó el turismo, que por suerte para nosotros llegó muy tarde, pero llegó mediados de los 80 y de repente ya empezó el asunto de yo vendo una tanca por 10, yo por 20, yo 50, yo abandono mi pequeña empresa de calzado porque voy a invertir en unos apartamentos y de repente aquello pierde
el equilibrio y es tan rápido de perder todo. Bueno, ahora con el último gobierno y el anterior del PP lo hemos visto a qué rapidez se pueden perder privilegios o derechos o conquistas que se habían tardado años y años en obtener. Pues esas islas veo, no sé si te contesto, y con muchos menos aviones. Un momento, que me han llegado otras dos preguntas, luego usted. Aparte de eso, es sencillamente una comunidad humana, insisto, orgullosa de lo que tiene y trabajando juntos para que sea mejor. Yo si en España viera en algún sitio, yo vivo ahora en Madrid, que es un sitio espantoso, que hay un grupo humano, me da igual que sea un pueblo, una ciudad, una comunidad autónoma, que se une y dice vamos a hacer de esto un sitio mejor y vamos a repartir y vamos a arrimar el hombro entre todos, yo me iba a vivir ahí con mis hijos. Lo digo en serio, porque me gustaría que mis hijos vivieran eso en algún momento de su vida y yo no lo veo en ningún sitio. Si en algún sitio sucediera, yo iría a vivir ahí porque es de nuevo una vida más culta. Nos ha llegado un par de preguntas del público, si queréis mandarles así vamos más rápido. Un juicio sobre el estado de la cultura. Vaya. Dale. Mira qué suerte. Bueno, yo, para quien no lo sepa, he tenido una librería muchísimos años, ¿vale? Una librería es una cosa que se puede llamar cualquier cosa menos negocio, o sea, es ruinoso directamente. Y yo daba clases de inglés y de francés a grupitos de niños y a veces hacía alguna traducción, lo que hacía semiviable la librería, ¿vale? Con lo cual he tratado muchísimo, que ha sido un privilegio tantos años, con niños, desde niños muy chiquitinos hasta gente mayor que también venía a clase. Y entonces lo ves claro cómo va el asunto. Cuando empecé a dar clase hace, pues eso, en el año 80, en Menorca, los niños y las niñas que venían a clase eran fundamentalmente encantadores. Eran encantadores. Tenían muchísima curiosidad, todo les gustaba, todo les hacía ilusión. Venga, que a lo mejor hoy os doy un cromo con brillantitos, un cromo con brillantitos, locura general. Era una gozada. Y luego llegaron los 90 y fue un cambio tan grande. De repente venían chavalitos de 14 años, de 15 años a clase, que llevaban el equivalente a lo que ahora serían 50 euros, que entonces eran pesetas, en el bolsillo. ¿Pero dónde vas tú con esto? Niños que venían llorando después de Reyes porque las bambas que le habían traído los Reyes no eran marcas que yo ni sabía de qué me hablaban, no sé cuantitos, que era la guay. Y unas... Entonces cambió muchísimo, como cambió mucho la sociedad española en esos años de bonanza, en que se transformaron mucho en nuevos ricos, en gente siempre descontenta, siempre queriendo más, siempre mirando lo que tiene el otro, siempre con las marcas que yo decía, pero bueno, ¿cómo sois tan bobos que os han convencido para pagar ese pastón, para hacerles publicidad a ellos? Que me vas aquí con el Nike o Nike o como se pronuncia, me da igual. Y entonces la cultura en todo esto pasó a ser una antigüedad. Pasó a ser una antigüedad. Y entonces fue cuando los planes de estudios maravillosos empezaron a decir que la filosofía no pintaba nada, que la historia no pintaba nada, la gramática no pintaba nada, empezaron a pintar nada, que dices, bueno, pues no sé qué es lo que pinta en realidad. Con lo cual, encuentro que, teniendo en cuenta los muchos años que han pasado educándose, cantidad de jóvenes, y que han aprendido tantas cosas y tal, eso no ha revertido en un movimiento cultural tan potente como hubiera sido de esperar. Porque en realidad se les ha educado para consumidores o para productores. Exactamente ahí. Pero no para pensar, para criticar, para disfrutar con el arte. No se les ha educado así. Pero no solo eso, sino que se ha convertido la cultura solamente en consumo cultural. Total. Ese también es otra cuestión. Y yo creo que además uno de los problemas de la cultura que estamos viviendo ahora es que no se concibe al trabajador cultural como trabajador.
Es decir, se han eliminado sus derechos, se ha eliminado la idea de que tiene que tener un salario, la idea de que su manera de ganarse la vida es hacer cultura, y eso ha desaparecido. Con lo cual hemos perdido a los trabajadores culturales porque están sirviendo copas en los bares, es así. Y porque, o haciendo publicidad, de forma muy creativa. Compañera, ojalá les haya llegado para la publicidad, la mayoría sirviendo copas. Pero en cualquier caso, la aparición de las nuevas tecnologías y del consumo gratuito de cultura ha hecho primero que la cultura se devalúe y después que empiece a desaparecer el trabajador cultural, que para mí eso es un desastre. Bueno, otra pregunta. Si alguien tuviera un caramelito para darme, porque me voy a quedar sin voz en cualquier momento. Otra pregunta. Yo no tengo hoy. ¿Cómo se puede hacer política o periodismo feminista en una sociedad, gracias, ¡Ole!, en una sociedad machista y patriarcal? Ahí empiezo yo en un momento y Habla luego... tú y luego me pasas. Sí, pásamelo. Es muy difícil. Es muy difícil y no sé hasta qué punto se puede hacer periodismo feminista. Si yo tengo que hablar de periodismo, ya luego tú hablas de política. Cuando a mí me dieron la dirección de Diario 16, tuve un problema bestial. Porque todo el mundo me felicitaba. ¡Qué bien, se ha roto el techo de cristal otra vez! Ya son 4 las directoras de periódico en España. Fijaros, celebrar la 4ª, imagina. Ya son 4 tal y cual. Y de repente empecé a organizarme cómo quería llevar aquello. Y me di cuenta que había un problema bestial, porque no era una cuestión de contenidos, no era una cuestión de nombres. Hay pocas mujeres, aparecen pocas mujeres en los títulos, en las fotos, en las firmas, hay pocas mujeres que escriben. No, era un problema de agenda, era un problema de construcción. La construcción de cualquier diario es profundamente patriarcal. De hecho, se basa, la parte internacional ya solo se basa en la guerra y en el ejército, por supuesto. Pero cuando hablan de sociedad, jamás se habla de educación o de sanidad, se habla de juicios, se habla de todo el asunto de juzgados, que de nuevo es delito, pero es que cuando hablan de política solo hablan de delito también. Y cuando hablan de cultura hablan de lo lúdico, y además están los deportes, que a mí me interesan un pito. Quiero decir, ¿por qué debería interesarme esa construcción? Fijaos las páginas de economía, es decir, la base de la bolsa. La bolsa es un juego y desde luego pertenece a un ámbito profundamente machista. Es decir, todo aquello que era un periódico a mí no me interesaba en absoluto. Y entonces tenía que dar la vuelta a eso y, por supuesto, los dueños de esa empresa no me iban a dejar. Entonces, cada mujer que entra a gestionar, y eso es la base, a gestionar un medio de comunicación, puede cambiar nombres, poner más mujeres, etcétera, pero no puede cambiar la idea de qué es un medio de comunicación. Y la idea de que un medio de comunicación es un sistema creado por los poderes financieros, apoyado por los poderes financieros y creado por un grupo con intereses políticos para hablar de temas que no tienen que ver con los intereses generales, sino con los intereses de los poderosos que pagan ese periódico, o esa emisora de radio, o esos programas de televisión. Con lo cual es prácticamente imposible hacer verdaderamente un ejercicio feminista en los medios de comunicación. Bueno, en política, concretamente dentro de Podemos, mucha gente me dice, pero bueno, allí en Podemos son machistas, no son machistas, ¿cómo es la cosa? Y digo, claro, machistas, digo, ¿de dónde crees que los hemos sacado? ¿De la calle? Pues no, pues lo que hay, pues vamos a ver, esto, o sea, yo creo en Dios, pero hasta ese punto no. Entonces, normal. ¿Que tenemos que hacer una casa nueva con ladrillos rotos? Pues es lo que hay. Ya irá saliendo gente nueva. ¿Cómo irá saliendo? Si sabemos educar y somos capaces de educar a las siguientes generaciones. Mujeres machistas también hay y que sostienen el sistema un montón. Entonces, ¿de dónde hemos salido? Pues de la calle. Ahora, una cosa es como seamos cada cual y otra cosa es el sistema que montemos que permita que eso sea de otra manera, que eso es lo que a mí me interesa. Pongo el ejemplo del PP, que me gusta, que es, uy, pues aquí hay gente muy buena, aquí no somos todos iguales, aquí, sí, tú serás lo que tú me digas, no lo sé, no tengo tiempo para comprobarlo, pero lo que sí te digo es que me tienes montado un estercolero. Entonces, si tú no eres ni gusano, ni rata, ni gaviota, no entiendo ni cómo sobrevives ahí.
Entonces, lo que interesa es cómo montas el asunto para que ahí las cosas hechas a la vieja usanza sean menos posibles, porque desde luego la cabra tira para el monte y la inercia es una fuerza muy peligrosa. Entonces, cosas a evitar. Yo personalmente me disgusta mucho el lenguaje bélico. Me disgusta. Y ahora por ejemplo, ahora con lo de las primarias, ya el otro día, dispuesta a luchar ya, ¿cómo era? No me acuerdo ni cómo era de violento que era aquello. Y le oía a uno decir, oh sí, todas mujeres que van a pelear por Podemos, a ver si se monta algo, una piscina de barro. Perdone, un periodista ayer me dijo que yo era otra gorda como Seijas y Huertas. Bueno, te quiero decir, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esto es así y hay machismo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como obligación? Proponer otra cosa, no decir todo el rato, ay, es que eres... No, hazlo de otra manera, hazlo de otra manera. Demuestra que se puede hacer de otra manera y ya verás cómo se va enganchando gente, porque es mucho más agradable. Es mucho más agradable, se siente uno mucho mejor, se trabaja muchísimo mejor que todo el rato pipa. Se critica mucho a mujeres que han llegado muy arriba, con estos términos siempre, y que son tremendas. Tenemos un montón de ejemplos, la Thatcher en su día. Claro, pero es que si te metes en ese sistema de guerra, tienes que ser muy tremenda para conseguir llegar ahí siendo mujer. En ese sentido yo admiro eso que han hecho, aunque no me gusta, pero es que no les ha quedado otra. Pero es que yo creo que hay otro camino, y ese es el camino que tenemos nosotras, considero, la obligación de empezar a abrir, porque no queda mucho tiempo, para nada queda mucho tiempo. Están las cosas realmente difíciles. Sigue con la política, que va otra. ¿Cómo enfocas ser candidata a secretaria general estando en el Congreso? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Bueno, yo esta pregunta la voy a contestar muy ligeramente, no porque la quiera esquivar, sino porque me parece que hay que respetar los plazos de las cosas. Y el plazo de apertura de las primarias es el día 4 que empieza, ¿vale? Antes hay que recoger todas las filas de los caucus y luego hay que empezar a hacer los documentos que cada candidatura quiere hacer, que desde luego en mi caso va a ser una redacción lo más colegiada posible y que puede acudir a ayudar quien esté dispuesto a ello. Lo que sí puedo decir es que si no pensara que es posible, no habría dado este paso, que he pensado muchísimo, y que me extraña tanto que a Pablo Iglesias no se lo pregunte a nadie. Ahí hay una señora que lleva mucho rato pidiendo la palabra, perdóname. Y ya está. Bueno. No, perdona, creí que habías acabado. Ahora también, ¿eh? Ahora también, en verano también. No tenemos directo.
No, tienes toda la razón, Y con el tema del transporte en las islas, la pena es que, claro, luego hay la cuestión de las competencias. Entonces hay cosas que no dependen de Madrid, que dependen del Consell o de quien sea. Pero yo que uso siempre autobús, siempre, y es una desesperación. Entonces, encantada de recoger tu propuesta. Para que lo entiendan, por lo menos. Mira, me lo apunto y me lo recordarás. Vale. A ver, Mae, cuando hablabas de que ahora tenemos la oportunidad en Podemos y Illes Baleares de corregir errores, ¿a qué errores te refieres exactamente? Hombre, a muchísimos. Ya ves, pues si no, no habría gente descontenta. Pues, por ejemplo, parece mentira que seamos el partido de la comunicación y que no hayamos conseguido tener una comunicación eficaz. No la tenemos, a veces no te enteras de las cosas o estás trabajando en algo y luego te enteras que alguien ya estaba trabajando en eso, que podrías haber hecho un trabajo común, o te enteras por la prensa de una decisión que a ti te parece que se te tenía que haber consultado. O sea, en comunicación creo que muchísimo. Y directamente relacionado con comunicación, en participación. Creo que ha habido gente dispuesta a trabajar y que no ha encontrado su espacio. Eso no puede ser, teniendo en cuenta que necesitamos tantas manos, que alguien haya estado dispuesto a hacer y no haya tenido dónde. Eso no puede pasar. Y desde luego sí creo que antes de las primarias se debería hacer un resumen y una explicación de todo lo que se ha hecho. Ha habido cosas estupendas, ha habido éxitos que también somos un poco pejigueros, siempre de mi. Y, jope, se han hecho cosas que te quedas con la boca abierta. Se han tenido muchísimos éxitos, muchísimos. Pero es cierto que hay cosas que no han funcionado o que a la gente le parece que no han funcionado, por lo menos explicárselo. Entonces, creo que hay que dar una especie de rendición de cuentas. Hasta aquí hemos llegado y a partir de ahora vamos a hacerlo como nos guste. Y en el Congreso te puedo decir que la gente que está allí, que somos unos 70, me parece gente estupenda en prácticamente su totalidad. Algunos los conozco más que a otros, pero casi toda. Muchísimas de esas personas han dejado trabajos que tenían de mucho prestigio y de muy buenos sueldos para venir con nosotros. Muchísimos han arriesgado su prestigio profesional y su situación en el pueblo donde viven, dando la cara por Podemos. Trabajamos sin parar, hemos tenido que aprenderlo todo porque somos un partido nuevo, con lo cual no teníamos gente con experiencia parlamentaria. Imagínate lo que es meterte en aquel laberinto diseñado por ellos, para ellos, y empezar a funcionar. Yo veo a la gente trabajar un montón allí, veo que luego van a los territorios, trabajan un montón allí. Entonces, en el caso de los diputados, siempre se puede encontrar alguien mejor. Perdón. A nivel local, yo te puedo hablar, por ejemplo, del Consell de Menorca, que es lo que más conozco. Tenemos dos consellers, Cristina Gómez y Javier Ares. Me parece que los dos trabajan extraordinariamente, acuden a muchísimas cosas locales, siguen yendo por los círculos. Si quieres preguntarme de una persona en concreto, dímelo, por favor. Que no acabaremos. Claro, y vosotros también. Y vosotros también, como miembros de Podemos, los que lo seáis, se puede revocar los cargos, por supuesto, por incumplimiento, por falta de ética. Bueno, hemos tenido algún ejemplo, de hecho, ¿eh? No sé si contesto con esto. Adiós, buenas tardes. Ana. Sí. Yo vengo de Madrid y bueno, entiendo que estamos en una, yo vivo desde Mallorca, en Caracalla, estamos en una época turística, en una zona que se nutre fundamentalmente, bueno, económicamente del turismo, ¿no? Y por lo tanto hay que aprovecharlo como tal, pero a mí quizás estoy bastante sensibilizada con la injusticias sociales.
Sigo con las preguntas del público. Dice, si hay que cuidar el medio ambiente, ¿no habremos perdido el sentido de que la población no puede crecer indefinidamente? Esto alguien debería... ¿Quién ha hecho esta pregunta para que me quede más clara? Sí, dígamela porque no la acabo de entender. Bueno, que la población en España y en Baleares está creciendo de forma exorbitada, bueno, y en el mundo. En España no, en España no. No, en España disminuye. En España lo que crece es el turismo. Población no. La población en España ha disminuido, pero es verdad que en el mundo somos muchísima gente. Sí, I know. Sí. A los mayores no nos conviene mucho decir eso, porque se acabarán tomando medidas. Ese discurso. Si nuestros abuelos iban a comer pescado, se comía pescado de la costa, y con eso ahora se tienen que ir muy lejos. Entonces, hay alguna, porque el único país que he visto que ha practicado un poco un control de la población ha sido la China continental. Y a raíz de eso ha crecido, o sea, ha aumentado de ser un país sin importancia a ser una gran potencia. Yo en este jardín no me voy a meter. Lo que sí le voy a decir es que somos mucha peña, eso sí. A ver, mira, viene al caso. El tercer sector, la ley de dependencia, son fuentes de empleo, de riqueza, de desarrollo social. Está demostrado en otros países. ¿Para cuándo aquí? Y a colación, ¿tenemos que seguir las mujeres trabajando gratis para el Estado? Eso es, bueno, de este tema, madre mía, lo que se ha hablado este último trimestre ha sido un tema estrella. Estamos con este tema total, que además hay mucho debate, porque claro, hay gente que dice, por ejemplo, una mujer que vive en un pueblito y tiene su suegro, por ejemplo, que vive en casa y que está fatal, y entonces ella se dedica a cuidar al suegro, y luego cuando falte el suegro ya está fuera ya totalmente del mercado, no sé qué. Entonces, hay gente que es partidaria de que como mínimo esta mujer, el Estado cotice por ella una especie de seguridad social, como mínimo. Hay gente que es partidaria que cotice una seguridad social y le dé un dinero. Hay gente y grupos feministas que dicen no, porque entonces le estás fomentando a que se quede en casa. Hay las que vienen de pueblitos precisamente que dicen, sí, hombre, eso vete tú a decírselo a mi vecina que está en este caso. Y es una cosa que está ahora mismo muchísimo en debate y que yo creo que para septiembre, octubre va a haber muchas iniciativas con este tema. Es un tema que está ahí, pero candente. Muy interesante. Entonces lo posponemos para septiembre. Sí. Y ya la última. Funcionarios, lo leo como está puesto. Funcionarios privando a familias, delito institucional y parque de viviendas vulnerables y exclusión social. A ver, otra vez. ¿Quién ha hecho esta pregunta, por favor? Dime. Explíquela. No. Ya ves. Muchísimo dinero, pero no tenemos parque público, no tenemos de nada, y todas las familias pertenecen a la plataforma, y todas las familias que vienen a la plataforma vienen llorando porque les vacilan, les humillan, incluso les amenazan las instituciones públicas como asuntos sociales que se crearon en el año 81 para el tema de la vulnerabilidad y la exclusión social. Primero nos roban las casas y ahora nos roban los niños. Un delito grave. Mira, el del Gobierno Balear lo que percibe es para los niños robados. Te puedo hablar del tema de los niños. El tema de los niños, a mí personalmente, es de los que más me interesa, ¿vale? De los que más. Sin embargo, ahí sí que entramos con el tema de las competencias y hay un montón de cosas que haríamos y no se pueden hacer ni aunque convenciéramos a todos los otros grupos en Madrid porque no es competencia estatal. Aún así, se está haciendo mucho trabajo en la Comisión de Infancia. Uno de mis compañeros, David Carracedo, está haciendo muchas iniciativas con los bebés robados, ¿sabes? Toda esta trama que hubo en Madrid, bueno, y en Madrid y en otros sitios, pero en Madrid hubo muchísimos casos. Estamos trabajando eso y estamos viendo a ver cómo, aunque no sea una competencia estatal, cómo se podría incidir. Hace poco hubo una jornada en el Congreso dedicada a este tema
y yo intervine y decía que vale, que me enseña muchos informes, es que dijeron, es que los niños no estaban bien allí, es que, vale, lo que tú me digas, pero quiero saber si en alguna ocasión se ha separado de sus padres a niños, hijos de un arquitecto y de una cirujana. Eso lo quiero saber. Entonces, me parece que hay una cuestión de clase y de pobreza clarísima en estos temas. Y me parece que hay mujeres que a lo mejor no han tratado bien en un momento dado a sus hijos, puede ser, pero en qué condiciones vivían y qué apoyo tenían. Y si a lo mejor tú eres una mujer sola y vives en un apartamento con la pared que se oye todo lo que pasa y el niño llora y llora y tú vienes del turno y lo tienes que dejar solo y además no te funciona la nevera y además mañana tienes que pagar la hipoteca, pues a lo mejor le sueltas 2 cachetes. Y no digo que esté bien, pero digo que tiene mucho que ver todo eso con la pobreza y tiene mucho que ver con el acoso que sufren muchas mujeres que no saben cómo sacar adelante a aquellas criaturas y cómo llevar adelante su vida. Entonces, desde Madrid vamos a intentar incidir como se pueda, pero es difícil porque es una cuestión de cada comunidad. Pero ten por seguro que es uno de los temas que me preocupa muchísimo. Y el de la vivienda lo mismo. Ojalá la vivienda pudiéramos declararla un derecho, pero no lo es, que lo sepas que no lo es. Bueno, yo en cosas concretas no me voy a meter, no siendo si viene, si lo vemos, si lo trabajamos, pero no es el espacio, ¿eh? Pues ya no hay más preguntas, pasan las 8 de la tarde y yo he presentado el acto, así que tú lo despides. Bueno, yo creo que tenemos que despedir a Cristina Fallarás diciéndole: vamos a convertir Baleares en esas islas a las que vas a venir a vivir con tus hijos, con tus nietos, con tus perros. Pues oye, me tendréis aquí, no lo dudes, pero sin perros, solo con los niños. Los perros ya los ponemos nosotros, ¿vale?